En esta última parte, entonces, vemos las posturas antropológicas que nos quedan por revisar que presenta Max Scheler, ¿no? En principio, esta cuarta postura, yo le puse este siguiente nombre como para poder identificarla, que podemos, la concepción del ser humano o del hombre como un error. Es decir, si en el esquema anterior nosotros veíamos en todos los esquemas anteriores, el ser humano de alguna u otra manera estaba en un grado superior con respecto a los demás seres, en este caso el ser humano está en un grado inferior, sea en los primeros casos en un primer caso por ser hijo de Dios, en la primera postura, en la segunda postura estaba por encima, claramente por tener el logos, en la tercera postura, si bien era la misma esencia todos los vivientes, estaba por encima, en tanto que había un grado, una intensidad mayor de ese instinto y un desarrollo en ese sentido de ese instinto y una satisfacción de ese instinto, y entonces, de todos modos, el ser humano estaba por encima de los demás seres en cuanto a intensidad, no en cuanto a esencia. En esta cuarta postura, en esta cuarta visión antropológica, por el contrario, el ser humano está en un grado inferior. Y justamente su desarrollo es el desarrollo de un error. Veamos un poco qué significa esto. Entonces, el esquema que va a presentar es similar o el mismo, yo diría, a priori, al de la postura número 3. ¿A qué me refiero? Como siempre, tenemos una serie de seres y igual que en el caso anterior, igual que en la tercera posición, todo ese conjunto de seres forman la naturaleza. Y eso es lo único real. Entonces, la naturaleza está conformada por estos seres, los animales, perdón, los vegetales, los minerales y el ser humano en un plano de igualdad. Muy bien, la naturaleza es lo mismo que antes, tiene un conjunto de leyes y esas leyes son leyes que representan, o mejor dicho, muestran las fuerzas que guían el funcionamiento de la naturaleza. Esas fuerzas son comunes a todos los seres y a su vez reconoce que existen los minerales, que son una realidad inorgánica, y luego tanto los animales, vegetales como los seres humanos como una realidad orgánica. Esa estructura orgánica no habla directamente ahí Max Scheler del instinto, pero sí de una realidad orgánica, es decir, una estructura viviente y que de alguna manera aúna a las tres dimensiones. Y acá viene el punto central. Para representar de alguna manera, a diferencia del caso anterior, en el caso anterior, tanto los vegetales, animales como el ser humano eran iguales en el plano de la esencia, siendo los seres humanos los más desarrollados en cuanto al grado de esa esencia. En este caso, están a la par, los vegetales, los animales y el ser humano están a la par en cuanto que son realidad orgánica, pero hay una disminución del ser humano, es decir, el ser humano es un grado inferior. Pero antes de eso, veamos la parte de los minerales. Los minerales, esa realidad inorgánica, se vuelve lo que ahí Max Scheler llama el ambiente. ¿El ambiente de qué? De la realidad orgánica. Es decir, la realidad orgánica tiene un rol en ese sentido preponderante respecto a la realidad inorgánica y la realidad orgánica está en relación o interacción con esa realidad inorgánica en búsqueda de una adaptación. Entonces el esquema de esta postura sería la siguiente. La realidad inorgánica es el ambiente en el cual la realidad orgánica, es decir, los vivientes, existen y son. Lo que buscan esos vivientes es adaptarse a esa realidad orgánica. Ahora bien, y ahora sí, en el plano de los seres vivientes, es decir, de la realidad orgánica, lo que encontramos es que el ser que está con menor adaptación al medio, con menor capacidad de desarrollo en el medio, es decir, en una disvalía desde el punto de vista de su estructura orgánica, es el ser humano. Entonces el hombre, de alguna manera, lo voy achicando ahí, es el ser de menor desarrollo en la vida orgánica. Esta es la realidad inicial, es decir, dentro de todas las estructuras vivientes, el ser humano, a diferencia del vegetal y animal, fíjese, yo ya no pongo flechas en cuanto a grados, sino que lo que tenemos es una clara disvalía del ser humano frente a los otros vivientes. Muy bien, este sería entonces, insisto, este ser inicial. Ahora, justamente para de alguna manera sobrellevar ese carácter de disvalía orgánica, el ser humano desarrolla la técnica. Entonces, la técnica, en este caso, ya no funciona como en la postura número 3, es decir, la postura naturalista o la concepción naturalista, ya no funciona como una expresión
o perdón, epifenómeno, es decir, como una manifestación accidental de la estructura instintiva, ya no es eso, sino la técnica es un modo, de alguna manera, de superar su carácter desvalido. Ahora bien, lo mismo que antes, la técnica implica tanto los instrumentos como los conceptos. Lo mismo que antes, la técnica lo que busca hacer lo que busca es hacer algo, pero ahora ese hacer no es satisfacer su nivel instintivo, sino de alguna manera la búsqueda de ese hacer es sobrevivir. ¿Pero por qué? Sobrevivir para sustituir la estructura orgánica que es débil en este ser. Entonces, repito la idea, en tanto que el ser humano tiene una estructura orgánica débil en relación a los otros seres, para lograr su adaptación a la realidad inorgánica, es decir, al ambiente en el cual se encuentra, necesita o buscó, vamos a decir así, crear estas técnicas, es decir, tanto los instrumentos como los conceptos. Dicho de otra manera, fíjense, el esquema es el mismo, la diferencia es cuál es la finalidad. En el caso anterior, la finalidad era satisfacer los instintos y el ser humano tenía la estructura instintiva más intensa. Ahora lo que vemos es al contrario, el ser humano tiene la estructura orgánica más disvalida. Entonces la técnica lo que viene a hacer es, de alguna manera, sustituir, de alguna manera tapar esa disvalía orgánica que tiene. Es decir, como va a nombrar Max Scheler en este sentido, el ser humano es el viviente más enfermo, digamos así, inicialmente, el más débil, pero oculta su enfermedad a través de la técnica. Pero vamos a ver que más que ocultarla, lo que hace es extenderla. Ahora vamos a ver. Entonces, todo el desarrollo técnico, y con ello tenemos que pensar todo el desarrollo cultural, porque así es leído la cultura. La cultura no es más que el desarrollo de una técnica, de instrumentos y pensamiento y conceptos. Toda esa estructura lo que tiene en el fondo es un intento de sustituir algo que le falta. O sea, la realidad más propia de un viviente es la realidad orgánica. Como la tiene de una forma muy débil, el ser humano tiene que crear toda esa parafernalia. Ahora, todo eso tiene un principio de ocultamiento de la realidad propia del ser humano, que es su carácter desvalido. Muy bien, si busca entonces sustituir la vida orgánica a través de la técnica, lo que va a señalar esta postura es que cuanto más desarrolle la técnica, más en vez de lograr, porque no logra sustituir a la vida, lo único que logra es que lo poco que tiene de estructura orgánica no lo desarrolle, es decir, atrofia la débil vida que tiene. En vez de desarrollar esa vida así como la tiene en su propia debilidad, el ser humano oculta esa debilidad y lo que hace es fomentar a que se profundice esa debilidad, porque al utilizar la técnica no desarrolla la vida. Esa sería un poco la idea de esta postura. Repito esta idea, al desarrollar el sustituto de la vida, lo que hace es esa vida es que ya es débil, atrofiarse. Entonces, en definitiva, el resultado es debilitar aún más la estructura orgánica o la vida orgánica del ser humano. Entonces, la lógica es la siguiente. El ser humano, al tener una estructura débil, en vez de aceptar esa debilidad, por el contrario, la oculta, sustituyéndola a través de la técnica. Pero la técnica, desarrollándose, es el desarrollo de una ilusión, porque lo que se está tomando como una fortaleza es simplemente un sustituto. Entonces la verdadera fortaleza estaría en la estructura orgánica. Eso no lo tiene. Y entonces lo poco que tiene lo sigue perdiendo. Lo va perdiendo cuanto más se desarrolla la técnica, porque más debilita nuestros órganos, más debilita nuestras capacidades orgánicas, es decir, nuestras capacidades perceptivas, por ejemplo, las capacidades físicas, cada vez quedan más debilitadas porque nosotros estamos utilizando sustitutos. Entonces piensen que todo el desarrollo técnico o cultural de, por ejemplo, generar mayor confort en la vida, menos esfuerzo, para esta postura lo que está mostrando es que se va debilitando cada vez más el ser humano y cada vez queda más a merced de su destrucción, porque cada vez, en vez de lograr mayor adaptación, lo que está consiguiendo es una decadencia, está consiguiendo su propia autodestrucción, su propia muerte. Pero alguien diría, bueno, pero ya desde el origen está signado
por la debilidad. Y eso es así, para esta postura desde el origen. El ser humano ya está, es un error, si ustedes me permiten decirlo, de la estructura orgánica, o por lo menos es la forma más débil de esa estructura orgánica. En el medio de la naturaleza se puede pensar, según esta postura, cualquiera de los otros vivientes logra sobrevivir. El ser humano, de alguna manera, tiene un carácter muy expuesto a los peligros de esa realidad, no solamente de otros vivientes, obviamente, de los animales sobre todo, a merced de los animales, sino también de la realidad inorgánica, perdón, del ambiente, porque no logra adaptarse a los climas, al frío, es decir, es un ser que le cuesta muchísimo adaptarse. Ahora bien, eso es lo que tendría que haber asumido como su característica propia, pero por el contrario, trató de sustituir esa situación creando una ilusión, insisto con esta idea, una ilusión de una fuerza que no tiene. Consecuencia es debilitar la poca fuerza que tiene. Bien, esto sería entonces la concepción, fíjense que es muy parecida a la de la postura número 3, porque la realidad es solamente realidad orgánica, es naturaleza, en el caso de los vivientes, realidad orgánica. La diferencia es que es el estado inferior de esa realidad orgánica. Entonces, insisto, esta idea de la historia, ahora tenemos que ver qué es la historia para esta postura, ¿no? En tanto que todo desarrollo histórico o todo crecimiento de la técnica en la historia sería en realidad el error. Y por eso ponía el hombre como un error. El error es no haber asumido su carácter de debilidad. Entonces vamos a poner los principios de esta postura para analizar. Ahí viene. Entonces, primer principio. El hombre es un ser orgánicamente, es el ser orgánicamente más desvalido. Ese es el punto de partida. O sea, de toda la naturaleza y concretamente de todos los vivientes, el ser humano es el más débil. Entonces, una vez que asumimos eso, lo lógico sería asumir la debilidad. Pero quiso el ser humano. Y ahí viene el error. El hombre es el ser menos adaptado al ambiente, bueno, eso es consecuencia de su carácter desvalido, entonces, por eso busca sustituir eso. Para poder sobrevivir en un ambiente que no le es apto, busca sustitutos de sus funciones vitales. Entonces, como no tiene mucha fuerza en su cuerpo, crea armas. Por ejemplo, porque no tiene mucha capacidad perceptiva, creará instrumentos, desde, no sé, desde los que podemos pensar, no sé, desde instrumentos para ver más lejos, binoculares, hasta instrumentos para ver cosas más pequeñas. Cualquiera de esos instrumentos, digo la percepción en el caso de la vista, pero cualquiera de los instrumentos que se crean es para sustituir funciones vitales que son muy débiles en él. Pero claro, cuando nosotros desarrollamos nuestra vida en el ambiente con sustitutos, lo que hacemos es no permitir que se desarrollen los órganos que nosotros tenemos. Entonces, desarrolla instrumentos, decíamos, para sustituir esto y para poder sobrevivir, pero claro, finalmente eso lo que hace es anular los órganos y debilitarlos aún más. Muy bien, eso lo que lleva inevitablemente es que cuanto más desarrolla la técnica, cree estar cada vez siendo más fuerte y en realidad es cada vez más débil. Por lo tanto, conduce todo esto a una decadencia. Entonces, fíjense la idea, digamos, que cuanto más es la lectura, decíamos sobre la historia. La historia que vimos inicialmente en el primer video que decía, hay cada vez una mayor exaltación de la conciencia humana, es decir, un mayor desarrollo de ese carácter separado y único del ser humano. Muy bien, ese desarrollo implicaba un desarrollo mayor de la ciencia y de la técnica. Muy bien, ¿qué dice esta postura? Todo eso es decadencia, porque cada vez se aleja más de su punto inicial. ¿Cuál es el punto inicial? La estructura orgánica, la estructura de su debilidad, y aunarse a esa debilidad y a esa estructura orgánica, y en todo caso, en el mejor de los casos, desarrollar lo poco que tiene. Eso sería lo más lógico y justamente evitar este error. Pero no es lo que hizo el ser humano. Entonces, en definitiva, la historia humana es el progresivo proceso de autodestrucción. Es decir, cada vez alejarse más de esa base inicial. Por eso, insisto, es un error. Ahora, en ese sentido, ustedes habrán visto que Max Scheler señala, bueno, las formas más primitivas de la estructura humana, primitivas como primigenias, digamos, las formas más elementales de su relación con el ambiente, eran mejores que las más desarrolladas. Es decir, la primera respuesta, que es de carácter simbólico, la primera respuesta de carácter mitológico, la primera respuesta de carácter orgánico, todavía, es decir, no mecánico, no he desarrollado una técnica
tan autónoma como es la que empieza a desarrollar a partir de la modernidad, todas esas formas primitivas son mejores, porque están más cerca del origen, más cerca de la debilidad y en ese sentido más cerca de su estructura orgánica. Todo el mundo que creó fue sustituir su vida por la técnica. Y entonces la técnica empieza a tener un movimiento propio, mecánico, pero que en definitiva es destrucción del hombre por el hombre, es destrucción de la estructura orgánica por la sustitución. El ser humano se sustituyó a sí mismo por otra realidad. Entonces, en ese sentido, eso es un proceso de autodestrucción. Entonces, para terminar esta postura, vamos a completar el cuadro y podemos generar también la estructura comparativa con las otras posturas. Decimos, esta postura toma al ser humano como un error. Muy bien, ¿cuál es la ontología? Recordemos ontología, ¿cuál es la realidad? ¿Cómo considera que es la totalidad de lo real esta postura? Lo considera igual que la postura número 3, es decir, que hay una naturaleza que tiene sus leyes propias y esas leyes son el funcionamiento, o sea, fuerzas que guían el funcionamiento. Dentro de esa estructura de la naturaleza tenemos una realidad inorgánica que lo gobierna esas leyes y una realidad orgánica que lo gobierna esas leyes pero tiene sus leyes propias, que no son las mismas que la inorgánica, esas leyes. Muy bien, esa estructura inorgánica podría pensarse como el instinto, en cierta manera, y Max Scheler no refiere directamente como instinto, como realidad orgánica, pero tiene que ver con eso, ¿no? Con la vida de los vivientes, ¿no? La vida, perdón, la vida de los vivientes, la vida orgánica, la vida de los vegetales, de los animales y los seres humanos. Muy bien, dentro de ese todo orgánico, ¿qué pasa con la esencia humana? La esencia humana es debilidad. Es decir, lo propio del ser humano es un ser débil. Esa sería la esencia del ser humano, no como en la postura número 3. Ahí viene la diferencia. En la postura número 3, la esencia humana son los instintos y en su grado máximo, mientras que en este caso es el grado mínimo de la estructura orgánica. Entonces su esencia es ser un ser débil. Ahora, ¿cuál sería el sentido, en definitiva, de la vida humana? En principio es asumir la debilidad. Desde mi punto de vista, es decir, evitar el error en el cual cayó. Entonces, en cierta manera, no importa en qué momento histórico a uno le toque vivir, según esta postura uno tenía que asumir lo que uno es. Y lo que uno es un ser débil. Entonces, aunarse a esa debilidad y evitar la sustitución de esa debilidad por la técnica sería el modo propio de vivir, el sentido propio para el ser humano. ¿Qué es la historia? Como vimos, no asumir justamente la debilidad, entonces la historia es una decadencia, es haber rechazado su condición. ¿Cuál es su condición? ¿Cuál es su esencia? Ser un ser débil. Al haber rechazado su debilidad, tuvo como consecuencia justamente la decadencia. ¿Cuál es entonces el lugar de la razón? Y en ese sentido es muy parecido, digamos, a la postura anterior, primero, que es una técnica, para la postura número 4, es decir, el hombre como error, la razón es una técnica igual que la del Homo Faber, pero ¿qué pasa? Es una técnica que, en definitiva, en vez de permitir la satisfacción de los instintos, por el contrario, aleja de la vida orgánica, aleja de la vida natural del ser humano, por lo tanto es una enfermedad. En definitiva lo que hace es justamente debilitar aún más esa estructura débil. Por eso entonces la razón es una enfermedad. Todo desarrollo de la razón es un desarrollo de la técnica. Todo desarrollo de la técnica es un alejamiento del ser humano de su condición de debilidad y de su condición orgánica. Por lo tanto, es aquello que debe ser anulado para poder asumir la propia debilidad, en el sentido verdadero de la historia y evitar este error. Pero, en definitiva, tiene una postura pesimista, no considera que esto sea posible, sino que ya la humanidad se embarcó en la decadencia y lo único que queda es su autodestrucción, en todo caso, acelerar o no ese proceso autodestructivo en el cual está embarcada la humanidad. Bien, con esto pasamos a la última postura que señala Max Scheler, que analiza Max Scheler. Y yo les decía, esta última postura es un poco la que Max Scheler mismo va a desarrollar. Ahí no aparece, ustedes habrán leído, ¿no? La introducción, él señala todo esto es una introducción justamente, todos estos análisis, para una antropología filosófica que es la que él va a desarrollar en otro texto. Max Scheler no es el objetivo ver Max Scheler, ¿no? Pero tiene diferentes momentos de su pensamiento. Este sería el último momento de su pensamiento, en el cual toma una postura bastante ecléctica, bastante que toma partes de un lado y del otro, que no es hay rasgos de su primera postura antropológica, pero hay cosas nuevas.
Esto simplemente para señalar que hay algunos elementos, ciertos elementos del cristianismo y ciertos elementos de Kant y ciertos elementos de una filosofía un poco más nueva y un poco más alejada del cristianismo y más cercana al pensamiento oriental. Pero todo esto, en principio, no es, no es el objetivo de la materia, digamos, analizar a Max Scherer, sino simplemente tomar este texto como un puntapié para el análisis posterior de la antropología filosófica y tomar esto como la tradición del pensamiento antropológico que de alguna manera nosotros recibimos, entonces simplemente nos ayuda a ordenarnos. Entonces, esta postura yo lo denomino el hombre como el ser responsable, porque de alguna manera es eso lo que quiere Max Scheler señalar, ¿no? Como una responsabilidad en el medio de una realidad que le es indiferente al ser humano. Entonces acá empieza una ruptura que no teníamos en las posturas anteriores. Recordemos, tanto de la primera hasta la postura número 4, el ser humano era parte de un todo, y en ese sentido estaba simbolizado con este círculo que lo abarcaba. ¿Qué es ese todo? Dependía de cada una de las posturas. ¿Qué lugar ocupaba en ese todo? Dependía de las diferentes posturas, pero siempre pertenecía a un todo. Acá el ser humano de alguna manera se separa de ese todo. Entonces vamos a ver cómo podríamos simbolizar la postura número 5. Entonces la denominamos el hombre como un ser responsable. Podemos ubicar a los minerales, a los vegetales y a los animales dentro de una totalidad, pero no al ser humano ahí. Esa totalidad sería la de la naturaleza. Efectivamente, para esta postura, estas formas de ser que tienen estructura orgánica e inorgánica, ¿no? Tienen sus leyes propias. Ahora, lo importante de estas leyes, sea para la realidad inorgánica o sea para la realidad orgánica, lo importante de estas leyes es que estas leyes son necesarias. Es decir, establecen, digamos así, criterios que determinan el modo de realizarse de estas realidades. Es decir, estas leyes funcionan de manera necesaria sobre el desempeño o el funcionamiento de esta realidad. De tal manera que la naturaleza pasa a ser un gran mecanismo, es decir, como si me permiten decirlo así, como una gran máquina cuyo funcionamiento es perfecto, constante, pero totalmente irreflexivo. Es una realidad que es, en ese sentido es mecánica, es inamovible, porque sus leyes son necesarias. Entonces, si uno, ahí no hay espacio para la modificación, ahí no hay espacio para la decisión, es decir, no hay espacio para la libertad. Entonces, la realidad natural es un todo mecánico, es un todo que tiene leyes, insisto, con esta idea necesarias, que se cumplen necesariamente. Entonces, la ley de la gravedad no es una cuestión de decisión, pero tampoco la ley instintiva, que un animal se coma a otro animal, que ciertos vegetales crezcan en algún lugar, que se desarrollen de una manera determinada y se desarrollen hacia el sol y que busquen tales minerales y el agua, es algo que es parte de las leyes de la naturaleza, son necesarias. Por más que yo quiera impedir eso, por más que yo quiera impedir eso, eso va a ocurrir igual. Es decir, en todo caso lo que estoy haciendo es no permitiendo que se desarrolle en plenitud de la naturaleza, pero yo no puedo cambiar esas leyes de la naturaleza. Es decir, esa sería una realidad inamovible, pero esa realidad es una realidad indiferente. Las cosas ocurren porque tienen que ocurrir. Es lo que es. No hay lugar ahí para una alternativa. No hay lugar ahí para un deber ser. Pero si las cosas no pueden ser de otra manera, tampoco hay ahí lugar para la moralidad. Si no hay libertad, tampoco hay ética. Es decir, no es ni bueno ni malo el león que se come, no sé, a la cebra. Es parte, se dice, de las leyes de la naturaleza. Es parte del instinto. No decide. Entonces ahí no podemos establecer moralidad. Entonces, en ese sentido, esa realidad al ser humano le es un poco extraña. No se siente absolutamente a gusto con eso. Cuando nosotros miramos un documental y vemos un ser orgánico muy desvalido o que nos genera mucha empatía, no sé, nos genera mucha, no sé, nos genera una cercanía afectiva, cuando vemos que es comido por otro animal, nos genera una inquietud muy grande. Y entonces nos parece a nosotros que se está cometiendo una injusticia. Nos parece que ahí alguien que es más fuerte está haciendo valer su poder sobre otro. Y la naturaleza, ¿qué decimos? Es así. ¿Qué significa es así? Es necesario que esto es así. Acá no hay moralidad. Claramente acá no aparece la naturaleza como creada por nadie, sino que es algo que nosotros tenemos que aceptar. Pero simultáneamente que tenemos que aceptar, también lo que estamos viendo es que
hay algo que a nosotros no nos cierra. Es decir, que nosotros somos de otra dimensión. Pareciera ser que nosotros no podemos comulgar absolutamente con esa naturaleza, es decir, que estamos afuera de eso. Hasta el momento nosotros éramos parte de un todo y de alguna manera había que aceptar eso como esas leyes del todo también para nosotros. Acá el ser humano parece como una cuestión distinta, como una realidad aparte. Sería el perteneciente a otro reino. En principio, ¿por qué? Porque el hombre encuentra algo que no está en la naturaleza, que es una conciencia. En principio, una conciencia de esta naturaleza, que existe esta naturaleza. Una conciencia que existen esas leyes mecánicas. El resto de los seres cumplen con esas leyes mecánicas, decíamos antes, de manera inconsciente, de manera irreflexiva y de manera necesaria. Uno puede interpelar a cualquiera de estos seres, a un animal en principio, que podríamos tener una interpelación, y el animal nos va a mirar, simplemente dice, ¿por qué haces esto? ¿No? Cuando alguien agarra a su mascota, le dice, ¿pero por qué hiciste esto? Y el animal te mira diciendo, en mi naturaleza, ¿no? O sea, simplemente estoy cumpliendo, ni, no dice nada, por supuesto, digo, pero pareciera únicamente decirnos, no sé qué me estás pidiendo, estoy cumpliendo simplemente las leyes de la naturaleza, las leyes del instinto, pero el ser humano tiene conciencia que existen esas leyes, por lo tanto también tiene una diferencia con respecto a ellas, tiene una alteridad con respecto a esas leyes de la naturaleza. Entonces, esa conciencia muestra al ser humano, en principio, que es algo distinto. Pero sobre todo, ¿por qué es algo distinto? Porque el ser humano reconoce cosas que la naturaleza no reconoce. Es decir, el ser humano encuentra en sí mismo, dice Max Scheler, encuentra ideas y valores que van más allá de la naturaleza, más allá del funcionamiento de la naturaleza. Digo un ejemplo, encuentra, por ejemplo, como un valor absoluto, por ejemplo, un grado de, podemos llamar así, digamos así, de cuidado o del imperativo, vamos a decir así, de la necesidad de cuidar a los más débiles. Lo que decíamos antes, nosotros veíamos que en la naturaleza, por ejemplo, el más débil es de alguna manera sometido por el más fuerte, y eso a nosotros no nos parece que esté bien. ¿Qué significa que no esté bien? No nos parece que es justo. Entonces tenemos una idea de justicia en nosotros. Hay un valor de la justicia. ¿Y la justicia qué significa? Y pareciera ser que nosotros tenemos una idea de que tenemos que subordinar la fuerza, que el derecho del más fuerte no es un derecho justo, por decir algunos elementos que aparecen en la conciencia humana. Por eso desarrollamos como seres humanos o buscamos desarrollar leyes e instituciones que sean justas, que no sean simplemente la reproducción de la naturaleza, la reproducción de la guerra de todos contra todos como una ley natural y necesaria. Puede ser que yo tenga muchas ganas de hacer valer mi poder contra otro, pero reconozco, por ejemplo, el carácter único de la otra persona, el valor de la otra persona, y de alguna manera entonces subordino eso que pueda aparecer en mí, que sería la réplica de una ley natural, y entonces la someto a un valor que está por encima. Y entonces, insisto, subordino el deseo de hacer valer mi poder en pos de un valor, en pos de una idea, y en ese sentido, en pos de una hermandad, por ejemplo, con otro ser humano. Esa construcción es posible porque el ser humano es un ser libre. Es decir, ahí pongo, perdón, otras características de esos valores. Ahora volvemos a esas características. Pero decíamos, es porque es un ser libre. Es decir, en la naturaleza eso no es posible porque lo que ocurre ocurre de manera necesaria. En el ser humano no podemos decir que necesariamente triunfa el más fuerte. Si triunfa el más fuerte, lo podemos señalar como un problema, lo podemos sancionar como un problema. Y podemos establecer criterios o mecanismos en común para tratar de frenar eso. Eso está mostrando que en el ser humano existe otra dimensión, que no es la dimensión de la naturaleza. Ese es el carácter de otro. Ahora, nosotros no podemos pretender cambiar a la naturaleza, pero sí podemos pretender, según esta postura, desarrollar nuestra humanidad. Un desarrollo en el cual nosotros, si decimos, y bueno, las cosas son así en la naturaleza, pero no tienen que ser así necesariamente para nosotros. Si la naturaleza es el reino de lo que es, el mundo acá que tenemos, al cual pertenece el ser humano, es el mundo de lo que debería ser. Las cosas en la naturaleza no son como nosotros creemos que deben ser, pero el reino de lo humano lo tenemos que desarrollar según el deber ser se encuentra en lo más profundo de nuestra condición. Es decir, en lo más profundo de nuestra condición humana encontramos no un vacío, no encontramos instintos simplemente, encontramos ideas y valores. Eso es lo que somos conscientes. Y a medida que pasa el tiempo de la historia de la humanidad, más conciencia tenemos de eso. ¿Y qué encontramos? Que estos valores o estas ideas no son una creación
cultural, no es una creación histórica, sino que tiene un valor objetivo. Son ideas y valores objetivos que son válidos para todos los seres humanos. Ideas y objetivos que son universales, en el sentido de que pretenden ser para todos los seres humanos. Por supuesto que los seres humanos tienen que lograr descubrir esos valores que habitan en cada uno de nosotros. Por supuesto que no todos lo logran y que el proceso de educación de nuestra experiencia humana tiene que ver con el proceso de descubrimiento de esos valores e ideas universales. Hay una idea de un cierto humanismo, es la idea de que en realidad en el fondo de todo podríamos lograr lo que Kant llamaba una paz perpetua, si nosotros pudiéramos descubrir eso, si lográramos nosotros educarnos en eso y encontrar justamente lo que es común a todos los seres humanos y luego actuar en consecuencia. Ese sería el ideal, justamente para construir lo que no existe. Si nosotros, seres humanos, no construimos una realidad más justa, si nosotros no construimos instituciones más justas, si nosotros no construimos relaciones más verdaderas entre los seres humanos, la naturaleza no lo va a hacer por nosotros. Porque la naturaleza, insisto, tiene su propio funcionamiento que es totalmente ajeno a lo que nosotros encontramos en nuestra propia intimidad más profunda. Entonces, lo que encontramos es que el ser humano, a diferencia de la naturaleza que está en una estructura mecánica, es el reino de la libertad. Entonces, el desarrollo, insisto, esta idea de los valores, ideas que están en nosotros, es el desarrollo de nuestra libertad. Pero claro, nuestra libertad tiene que de alguna manera no solamente imponerse a nosotros mismos, es decir, estas ideas y valores se tienen que abrir en nosotros mismos, tenemos que superar ese carácter más inmediato en el cual vivimos, a su vez lo tenemos que hacer de manera comunitaria. También tenemos que, de alguna manera, entre todos, descubrir y llevar adelante esos valores, y es nuestra responsabilidad hacerlo. Es decir, si esos valores están en nosotros, pero no necesariamente los desarrollamos, a su vez, si esos valores solo están en los seres humanos y no en la naturaleza, es responsabilidad de los seres humanos dar lugar a ellos, llevarlos a la luz, es decir, actuar en consecuencia. No solamente tener una idea de justicia, sino ser justos. No solamente tener una idea del bien, sino ser buenos. No solamente tener una idea de la verdad, sino ser verdaderos, llegar a la verdad de las cosas. Entonces, esas ideas y valores habitan la experiencia humana, pero es responsabilidad de los seres humanos desarrollarla y llevarla a cabo. Ahora, esta responsabilidad no es una responsabilidad de la humanidad en general, es una responsabilidad de cada uno de nosotros. Esos valores habitan en cada uno de los seres humanos. Por lo tanto, la responsabilidad es personal. Como yo soy justo, como yo soy bueno, como yo busco la verdad. Esa sería la implicación personal que señala Max Scherer, que dice él está de alguna manera es inexistente o solapada o no desarrollada del todo en las anteriores posturas. En anteriores posturas pensamos al ser humano como parte de un todo. Acá no, acá es cada ser humano en la responsabilidad personal de justamente no solamente conocer esos valores e ideas que habitan en él, sino también actuar en consecuencia. No todos lo hacen. Y eso muestra entonces que es un desarrollo personal el que tenemos nosotros, el desarrollo de nuestra propia libertad. Y esa es la esperanza que tiene Max Scherer. En clase, muy bien habían dicho, parecía ser un acto medio voluntarista. Ahora vamos a ver por qué. Porque esos valores e ideas se sostienen en la nada, se encuentran en el ser humano y apelan a lo que deberían ser las cosas. Y ya con eso es suficiente para Max Scherer. Es decir, con solo encontrar que esto es mejor, con solo encontrar que nosotros nos sentimos más a gusto, que nosotros encontramos una paz interior cuando esto se cumple, y al contrario, cuando no se cumple, sentimos una inquietud profunda, una angustia, vamos a decirlo concretamente, cuando hay justicia, nuestro corazón descansa, nuestro corazón como lo más íntimo de nosotros, nuestra conciencia humana descansa, pero cuando hay injusticia, no. ¿Por qué? Si esa injusticia la vemos en la naturaleza, no es injusticia, porque la naturaleza no tiene ética. Lo que está replicando es que nosotros buscamos justicia. Pero cuando lo vemos entre los seres humanos, ahí sí es el reino de la libertad. Podrían ser las cosas de otra manera. Por lo tanto, eso nos impele a cambiar el mundo.
Eso cuando nosotros estamos despiertos a las ideas más profundas, a estas ideas universales que habitan en todos los seres humanos. Estas ideas lo que muestran es la autonomía del ser humano. Decía muy bien, nos cerré esa idea, que entonces en definitiva el ser humano de alguna manera con un acto voluntario tiene que, de alguna manera, contra viento y marea, contra una naturaleza que es totalmente indiferente, que simplemente cumple sus ciclos, cumple sus leyes mecánicas. Frente a eso, el ser humano tiene que asumir su responsabilidad. ¿Por qué es autónoma? Porque encuentra la ley en sí mismo. La ley no está en la naturaleza, no tiene ningún espejo con el cual medirse, porque el ser humano es un carácter, tiene un carácter único, un carácter distinto, pero sí encuentra en él su guía, él encuentra en él su propia brújula, y la brújula son estas ideas y valores universales. Entonces, esa es su autonomía. Autónomo significa que tiene la norma en él mismo, en sí mismo, auto, no en otro. No es por eso, en última instancia, la idea de Dios es una idea desplazada en este esquema. Es decir, Dios, si existe o no existe, es algo que es indiferente, según lo que dice Max Scheler para este esquema. Porque si existe, no cambia la responsabilidad que tenemos. Y si no existe, tampoco cambia la responsabilidad que tenemos, porque nosotros no lo hacemos en pos de una recompensa, no lo hacemos en pos de que si hay un fundamento externo, es decir, heterónomo, que la norma está en otro, no estamos respondiendo a otro, estamos respondiendo a la humanidad que está en nosotros, estamos respondiendo a la humanidad más alta que está en nosotros, es decir, la más universal, en lo más profundo que está en nosotros. Pero claro, como decíamos recién, eso tiene que vencer la indiferencia de la naturaleza. Si nosotros no construimos una realidad más humana, no la podemos esperar de nadie más. Y entonces en ese sentido se vuelve un acto de responsabilidad y en cierta manera un acto de voluntad, de asumir esa responsabilidad es un acto voluntario, que podríamos no hacerlo. Y de hecho, para esta postura, la mayoría de los seres humanos no lo hace. La mayoría de los seres humanos, en vez de guiar su vida por lo más humano que tenemos, es decir, por lo más universal, por las ideas y los valores más universales, por el contrario, se vale de las cosas más bajas de nuestra humanidad, las formas más egoístas de la experiencia humana. Ese egoísmo en la naturaleza es una necesidad, en el ser humano no. Un animal es egoísta por naturaleza. Cada uno de los vivientes quiere sobrevivir y nada más. Y no piensa en el otro. No hay posibilidad de tener compasión en la naturaleza. No se compadece un ser del otro porque cada uno busca afirmarse a sí mismo. El ser humano puede vivir así, puede vivir como en la naturaleza, afirmando su propio egoísmo contra todos. Perfecto, pero eso ya no es ley natural, porque el ser humano podría no hacer así. Tiene la capacidad de vencer eso. Basta simplemente subordinar su egoísmo en favor de la justicia, de la verdad, en favor del otro, del bien del otro. Cuando uno hace eso, ese gesto es vencer justamente la necesidad de la naturaleza, por un lado, y a su vez es vencer esa tendencia que puede aparecer en el ser humano, que es lo más bajo que tiene. Pero eso es su responsabilidad personal. Uno no le puede echar la culpa a nadie. Si uno dice, no, es la naturaleza, soy egoísta por naturaleza. Bueno, eso es un modo de lo que se llamaría en esta postura la mala conciencia. Es una conciencia, ¿por qué es una mala conciencia? Porque es desplazar la propia responsabilidad de una fuerza exterior que no existe. Es decir, si somos seres libres, nosotros todo lo que hacemos lo hacemos libremente. Entonces nos tenemos que responsabilizar por lo que hacemos. Si yo actúo egoístamente, no le puedo echar la culpa a la naturaleza, porque en el ser humano todo egoísmo puede ser vencido. El culpable de yo ser egoísta soy yo mismo, por no haberme regido o por no regirme por valores universales, por no superar justamente eso que en la naturaleza es insuperable. Entonces, insisto, esa sería la idea de responsabilidad. Para eso yo no necesito ningún fundamento exterior. Yo soy responsable ante los otros de todo lo que yo hago. Y eso sería el rol que tiene que tomar el ser humano. Ahí vamos a ver el sentido del ser humano tendría que ver con esto. Entonces, pongamos los principios de esta postura para ordenarlo. En principio, el ser humano como ser responsable, algo se modificó arriba. ¿Cuáles serían los principios? En un universo mecánico, indiferente y sin moralidad. Este es el punto de partida. En la realidad natural no hay moralidad, no hay lugar para la ética, no hay lugar para la libertad. Esto es mecánico e, insisto, indiferente. Esa es la experiencia más fuerte que tiene esta postura. Es decir, yo miro la realidad y no me encuentro replicado nada de lo que ocurre alrededor. Pero eso no quita en mí, esa soledad no quita en mí una responsabilidad por llevar a cabo otra forma de vivir. Bien,
ser humano conoce ideas y valores objetivos. Eso lo encuentra en él, lo conoce, lo que vemos recién, lo que dijimos. Yo ya puedo conocer, o sea, un animal no conoce alguna otra cosa que no sea egoísmo. Nosotros conocemos el egoísmo, pero también conocemos que podríamos no ser egoístas. Conocemos, tenemos actos, tenemos testimonios, tenemos personas que han actuado de otra manera. Entonces eso indica que podríamos hacer las cosas de otro modo. Ya eso nos está mostrando que hay valores que van más allá de la indiferencia del mundo. Podemos actuar de manera indiferente, pero podríamos no hacerlo. Eso es nuestra libertad. Entonces, eso implica lo que decíamos recién. Entonces, si podemos encontrar valores objetivos, ideas que van más allá de esta indiferencia de la naturaleza, ya eso nos está indicando que somos seres libres. Y en ese sentido, el hombre es llamado a realizar esos valores e ideas. Es decir, no simplemente son valores que encontramos, sino que lo que encontramos también es que es más deseable la justicia que la injusticia. Encontramos que es más deseable el bien que el mal, que es mejor la verdad que la mentira. A pesar de que muchos optan por la columna de la mentira, la columna del mal, la columna de la injusticia. Pero sí encontramos que es más deseable una cosa que la otra. Max Scheler hace toda una clasificación de los valores y pone una jerarquía de valores, y eso los demuestra de manera objetiva. Es ajeno, digamos, a lo que vamos a ver en la materia, pero tiene, si a ustedes les interesa estos temas, tiene una ética material, le llama él, de los valores. Y son 2 tomos en el cual él analiza valor por valor cuáles son los mayores y los menores, y hace una descripción de eso y muestra cuáles son más deseables. Pero hay una demostración de esto, ¿no? No simplemente no es un postulado, ¿no? Entonces, esa es la responsabilidad personal que tiene cada uno de los seres humanos, que si encuentra valores que son más deseables que otro, si son más deseables, el deseo justamente es quererlos, y quererlos es realizarlos, verlos plasmados en la realidad. Esa es la responsabilidad personal. Yo no puedo agarrar y decir, bueno, puedo sí decir, me da lo mismo la injusticia o la justicia. Yo lo puedo decir, pero en ese caso yo soy responsable por haber decidido eso. Entonces, en ese sentido, mi responsabilidad personal es decir, es mejor la injusticia, pero a pesar de eso, perdón, es mejor la justicia, pero a pesar de eso, concedo la injusticia. A pesar de eso, soy indiferente a la injusticia. A pesar de eso, soy injusto. Esa es mi responsabilidad personal. Por supuesto que ese es el mínimo grado de desarrollo humano. Lo que yo no puedo decir es, yo no sé, soy indiferente, no tengo idea qué es la justicia y qué no, porque ya estamos todos marcados por estas ideas de valor absoluto o universal. Muy bien, entonces, el ser humano, dijimos recién, es un ser autónomo, es decir, estas normas no vienen de afuera, no es que, no, pero yo me crié en otra cultura. Para la postura antropológica de esta quinta postura, no, esto habita en todos los seres humanos, esto es lo universal. Entonces, en ese sentido, no importa en qué cultura, el ser humano siempre es capaz de liberarse de esos aprendizajes. ¿Cómo lo hace? Justamente porque no está regido, o sea, las leyes culturales no son las leyes naturales. Las leyes naturales son invencibles para los vivientes y los no vivientes naturales. Ahora, para el ser humano, las leyes culturales son vencibles. Por más que yo me haya criado en un ambiente en el cual esté muy bien el asesinato para resolver los problemas o la violencia, todo ser humano puede encontrar dentro de sí que la violencia es peor que la no violencia. Por lo tanto, puede vencer siempre ese condicionamiento cultural. Siempre, y esa es su responsabilidad personal. Yo no puedo decir, no, pero yo fui criado. Yo fui criado ahí, pero no he hecho nada para cambiar eso. Esa es mi responsabilidad personal. Posturas como estas son las la de Max Scheler, pero también la de cierto existencialismo, como el de Sartre, tiene una idea muy similar. Esta idea de la mala conciencia es una idea que está en Sartre, ¿no? Entonces, en ese sentido, también hay muchas posturas, que es una especie de humanismo que ustedes verán que prescinde de la idea de Dios, por ejemplo. Entonces, por último, ¿qué es la historia de la humanidad? Es lo que llama Max Scheler el personalismo histórico. ¿Qué significa esto? Que decíamos antes. Esto es un deber ser, o sea, debemos ser responsables y debemos realizar en la realidad las ideas de valor absoluto. Las ideas universales, objetivas, que son para todos, las tenemos que llevar a cabo. Pero es una responsabilidad personal. Nadie se puede librar de esa responsabilidad. Por eso, la historia de la humanidad es la historia de desarrollar la humanidad, de desarrollar lo más profundo que habita en cada uno de nosotros. Pero esa responsabilidad, como es responsabilidad personal, nosotros no podemos desligarnos de ella, no podemos de alguna manera poner en otro la responsabilidad de llevar a cabo la humanidad. Cada uno de nosotros, con las decisiones que toma, cada día de su vida y cada instante de su vida, está de alguna manera optando por la humanidad. Está optando por la humanidad que habita en él, dándole lugar, o por el contrario,
no dándole lugar. Entonces, esa responsabilidad personal implica que efectivamente la historia de la humanidad debe ser el desarrollo del hombre que habita en él. Pero claro, eso no es algo que, insisto, no se lleva a cabo por un proceso histórico. Dicho de otra manera, no es que porque la ciencia avance, la humanidad avanza. La ciencia puede avanzar, pero no la humanidad. ¿Por qué? Porque si esa ciencia no, vamos a decirlo mejor, si los científicos que están redesarrollando la ciencia no ponen como valores absolutos lo que es absoluto, esa ciencia no va a ser una ciencia humana, entonces no va a llevar a ningún progreso. A nosotros nos toca vivir en un momento histórico determinado, ese momento histórico no es que es de mayor o menor desarrollo de la humanidad, va a depender de nosotros, lo que hagamos dentro de ese ámbito histórico. No importa que nos toque, si vamos a, en nuestras decisiones personales, optar por lo humano en nosotros, es decir, por lo universal en nosotros, o por el contrario, vamos a optar por lo más, lo menos humano, lo más bajo de nuestra humanidad, es decir, nuestro egoísmo. Entonces, en ese sentido, es histórico porque depende de la historia, porque esto no está garantizado, son ideas que están, nosotros las tenemos que realizar, por eso es histórico, y lo realizamos en la historia, pero es personalismo porque depende de cada uno, no hay desarrollos históricos, culturales, al margen de los sujetos humanos que encarnan esos valores. Por lo tanto, para esta postura, Max Scherer habla en esta postura de una exposición monumental del contenido espiritual. ¿Qué significa esto? Que algunos seres humanos han desarrollado estos gestos de universalidad, estos gestos humanos, algunos. Esos gestos quedan como monumentos de la humanidad en la historia. Es decir, tiene un contenido espiritual en este sentido, tiene un contenido humano profundo. Es el contenido de las ideas y de valores profundos que algunos seres humanos en la historia, y se pueden nombrar algunos, han realizado. Esas realizaciones quedan, insisto, esta idea como un monumento, así como quedan, se erigen en la historia de la humanidad y salen del común de esa historia, en una historia guiada por, insisto, ¿no? Por las pasiones y por lo más bajo del ser humano, por el egoísmo. De repente, ciertos sujetos humanos logran vencer eso apelando a la humanidad en ellos. Y en ese sentido quedan como monumentos que pueden ser contemplados, como un monumento que quedan como un recordatorio, como un memorial de que han habido seres humanos que han llevado a cabo la libertad que está en cada uno de nosotros. Entonces, en ese sentido, son como guías espirituales para el resto de los seres humanos. Pondría yo como ejemplos humanos, ¿no? De un cierto heroísmo moral. Llamo heroísmo moral esta idea, ¿no? Heroica, ¿no? Esta idea de quién es el héroe. El héroe es el que se sobrepasa a la necesidad, el que logra vencer la necesidad de la naturaleza, logra vencer, por ejemplo, un acto heroico, ¿no? Alguien que de alguna manera está vencido por las fuerzas de la naturaleza, fuerzas indiferentes, porque cuando vemos, no sé, una barca en el medio de un mar tempestuoso, y que se sobrepasa esa posibilidad, es un gesto heroico. ¿Por qué? Porque venció la necesidad de la naturaleza, esa fuerza de la naturaleza. La naturaleza es indiferente, o sea, ahí no está haciendo un gesto en contra de esa persona, simplemente se mueve por leyes y simplemente es una tempestad que es fruto de un movimiento de ciertas fuerzas y generó eso. Pero en medio de eso, un ser humano logra vencer esa fuerza o logra vencer la fuerza de la enfermedad, es un gesto heroico, pero también tendríamos gestos heroicos de aquellos que logran vencer ya no fuerzas de la naturaleza, sino que seres humanos que logran vencer las fuerzas de su cultura, por ejemplo, las fuerzas del egoísmo, que le es mucho más fácil hacer algo, pero a pesar de eso, optan por lo que tienen que hacer. No optan por lo más fácil, sino por el deber. Optan por lo más profundo de nosotros. Es decir, optan por la libertad. Se liberan personas que de alguna manera se las amenaza para hacer algo y de alguna manera se apela a lo más bajo de esos seres humanos, a las pasiones, al temor. Y vencen el temor y a pesar de eso aceptan incluso que morir en pos de una verdad, morir en pos de un valor. Eso sería un gesto de heroísmo moral. ¿Por qué hablo de heroísmo? Por ese vencer cualquiera de las fuerzas que tienden a quitarnos la libertad. Y moral porque apela a estas ideas que están en nosotros, esos valores que son objetivos, que habitan en todos los seres humanos. Esa sería entonces la postura que tiene esta quinta y última posibilidad. Fíjense que rompe la idea de una unidad entre todos los seres vivientes y pone el carácter excepcional de vuelta del ser humano. Pero es una excepcionalidad distinta. No es la excepcionalidad de ser hijos de Dios, ni tampoco la excepcionalidad de alguna manera de tener un logos. Ahora, ¿hay algo acá del logos?
Hay mucho del logos, porque yo hablé de vencer lo menor en nosotros, esas ideas son universales y pareciera ser que son de la conciencia, mucho del logos griego. Pero también hay mucho de la religión cristiana, en el sentido de vencer cualquiera de las leyes de la naturaleza y una idea de libertad que no se cumple necesariamente en este mundo. Es una idea de libertad que es infinita, que es absoluta. Entonces hay algo de la eternidad. Entonces también hay algo de la liberación de una concepción judeocristiana. Por eso les decía que esto va permeando a toda la historia de Occidente. No podemos separar estas ideas de la tradición judeocristiana ni tampoco de la tradición griega, de la tradición de la primera y segunda postura, me refiero. Todo esto da para hablar muchísimo más, digamos, ustedes podrán hacer los cruces y demás. Por ahora es simplemente el objetivo, digamos, de la materia. Como siempre, hay un objetivo, como yo les decía en ese gráfico de la curva de aprendizaje, un objetivo comprender estos textos y luego sobre esto se pueden hacer muchísimas más cosas. Así que en ese sentido estén abiertos para ir pensándolo, me preguntan lo que sea, o lo discutimos, esto se puede discutir un montón. Simplemente era presentar las posturas. Por último, terminamos de completar el cuadro entonces y ya terminamos esto. Entonces, decíamos, quinta postura, lo llamo el hombre responsable, o el hombre como un ser responsable, que sería esto que vimos recién. La ontología, recordemos, ontología, ¿cuál es la concepción de la realidad? ¿Qué es el ser? ¿Qué es la totalidad? Y acá tiene una ontología, llamaremos dualista, porque hay un reino o hay un mundo de la necesidad, que es el mundo mecánico de la naturaleza, y otro reino, otra parte de la realidad, que es el de la libertad. Es como dos mundos en paralelo. En la misma realidad que es la que nosotros vivimos, existen dos mundos. Uno es el de la naturaleza mecánica y otro el de la libertad. Este dualismo viene de un filósofo que se llama Kant, que yo nombré un par de veces. Esto simplemente por si a alguno le interesa o ya captó la filiación del pensamiento de esta postura, pero eso no importa. ¿Cuál es la esencia humana? Como vimos recién, la esencia humana más profunda es la libertad. Es decir, el reino de la libertad es el reino de los seres humanos. Esa es su esencia. No siempre actuamos según la libertad. ¿Cuándo actuamos según la libertad? Cuando superamos la necesidad. Sea la necesidad de la naturaleza, venciendo las fuerzas de la naturaleza, o sea la necesidad que no es de la naturaleza, pero la necesidad del mundo cultural. Eso que establece sobre nosotros ciertas, el egoísmo, digamos, ciertas formas de tratar de sobrevivir simplemente en el modo más bajo de nuestras posibilidades. Entonces, ¿cuál es el sentido, en definitiva, de la vida humana? ¿Cuál es el propósito? ¿Qué tiene que buscar la vida humana? Y la vida humana lo que busca es el desarrollo de esa libertad. Es decir, cuando una verdadera vida humana es aquella que vence esas fuerzas de la necesidad, cualquiera ellas sean, y de alguna manera encarna en su propia vida, en sus decisiones, la libertad. Es un ser libre. Entonces, la historia, en definitiva, es la lucha, es eso, el desarrollo de la libertad. Pero no es que todos nosotros desarrollamos la libertad como un grupo, como una especie. No, de ninguna manera. Encontramos muy pocas manifestaciones de esto. Por eso hay algunos héroes, algunos monumentos en nuestra historia. Entonces es una lucha heroica y una lucha personal por la libertad, en pos de estos valores. Y por último, ¿qué lugar ocupa la razón? La razón vuelve a ocupar un lugar importante. Es esta conciencia de la responsabilidad que nos revela la razón. Y nosotros podemos conocer que existen ideas universales y objetivas. El hecho de poder conocerlas nos está indicando, insisto con esta idea que veíamos al principio de esta postura, nos está indicando que nosotros no estamos absolutamente guiados por la necesidad natural. Ya el hecho de poder conocer una alternativa a lo que vemos, a lo que sentimos, ese conocimiento ya me revela que yo entonces soy responsable por esa idea. Si yo puedo pensar en una justicia mayor de la que estoy viendo, significa que yo tengo una responsabilidad con respecto a esa idea que está de alguna manera en mi conciencia, que está en mi razón. Entonces la razón de alguna manera es la apertura hacia la libertad, es lo que nos revela que somos seres libres. Por supuesto que yo puedo utilizar esa mala conciencia y desresponsabilizarme, pero eso es un gesto consciente en el cual yo me desresponsabilizo, me desligo de mi propia conciencia. Y ese es un gesto, es el gesto, uno de los gestos más bajos de la humanidad, cuando no nos hacemos cargo de las posibilidades que están en nosotros. No las queremos reconocer o queremos decir que a pesar de que las reconocemos no las podemos hacer, que son modos de desresponsabilizarnos. Entonces, bien, con esto ya cerramos las posturas antropológicas que presenta Max Scheler y bueno, después a partir de esto las pondremos en juego durante toda la materia.